La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Mi querido hermano, es un privilegio poderte saludar de nuestro ministerio Monte Olivar. Hoy traemos una enseñanza más para este pueblo lindo de Dios bajo el título Evaluemos nuestra espiritualidad de acuerdo a la epístola de los Gálatas. Pero, como siempre, pondremos siempre en manos del Señor esta enseñanza. Amantísimo y Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, en este día, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Hoy venimos, Señor, acercándonos a ti como pequeños, como primeros necesitados, Señor, de tu palabra. Padre de la gloria, Señor, que lleguemos a este lindo público oyente, Señor, mediante la presente enseñanza para gloria y honra de su nombre, Señor, para que puedan ser edificados espiritualmente, Señor. Sabemos, Señor, que es usted, Señor, el que siembra la palabra y la riega, Padre de la gloria, Señor, para que nuestro corazón esté fortalecido. Los días son peligrosos, como decía el apóstol Pablo, Señor, pero aquellos, Señor, que estamos anclados y confiados en usted, sabemos que nuestra esperanza y nuestra redención vienen del cielo, Señor. Todo esto, Señor, se lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio, mi querido hermano, contar con una enseñanza más para que podamos entrar a tu hogar y a tu corazón. Ahora veamos la presente enseñanza en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando analizamos los tiempos actuales, diremos cuánto necesitamos de hombres y mujeres espirituales. Cuando las iglesias están llenas de personas espirituales, todos se benefician. Podemos observar que dichas personas no harán provisiones para la carne y también las iglesias cumplirán su propósito reconciliador mediante la restauración y la guianza del Espíritu Santo. Es lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, dice Gálatas 6:1. El desafío radica no solo en encontrar a tales hombres y mujeres, sino en identificar las características necesarias para ser considerado una persona espiritual. ¿Pero qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es difícil de encontrar. Para algunos la frase puede proyectar imágenes de un monje o un sacerdote ataviado con ropas acorde a la ocupación. Para otros puede traer a la mente imágenes de una persona bien vestida que lleva su Biblia a todos lados y constantemente está orando. Aún para otro grupo, una persona espiritual parece tranquila, organizada, alguien que cuida de los demás porque su vida no está llena de dificultades. En cierto sentido, todos los cristianos somos espirituales, ya que se nos ha concedido el Espíritu Santo como un adelanto de nuestra herencia, dice Efesios 1:13 y 14. Sin embargo, tenemos una percepción más marcada de que algunos cristianos son más espirituales que otros. Pablo parece insinuarlo. ¿Existe una base bíblica para establecer las características de una persona espiritual? Creo que la hay. Es proporcionada por el contexto de Gálatas. Al estudiar el increíble evangelio que se encuentra en Gálatas, encontramos que gran parte del argumento de Pablo se basa en la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, comenzando con la conversión. En Gálatas, Pablo hace la pregunta de una manera que podría parecer extraña: ¿recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Dice Gálatas 3,
2. Una persona espiritual es alguien que escuchó el Evangelio, lo creyó y recibió el Espíritu prometido por la fe, dice Gálatas 3:14. Como es obvio, el pueblo de Dios necesita entender a Dios y esto requiere de un conocimiento de su palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, así como el hecho de permitir que esa palabra, amor, more en abundancia dentro de cada uno de nosotros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, nuestro interés debe contribuir a que la palabra de Dios sea avivada en su pueblo. La carta a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual, el grito de guerra de la reforma protestante y la declaración de independencia del cristiano. Martín Lutero dijo de la carta a los Gálatas: es mi epístola, estoy unida en matrimonio a mí por ella. Al decirlo de alguna manera, dijo de su Catalina, el nombre de su esposa. Gálatas incorpora el germen de la enseñanza sobre la libertad cristiana que separó el cristianismo del judaísmo. En Gálatas se transmite el mensaje de la libertad espiritual del cristiano, su puesta en libertad del yugo del pecado y el legalismo religioso mediante la intervención de Cristo. Su mensaje tiene particular relevancia. Gálatas anuncia el motivo de Pablo al escribir, y es que él dijo en Gálatas 1, versos 6 y 7: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pareciera extraño que Pablo tenga palabras elogiosas para los cristianos mundanos, disidentes, inmorales e inmaduros de Corinto, pero ninguna para los santos de Galacia. En las iglesias de Gálatas, el corazón mismo del evangelio estaba siendo menoscabado por falsos maestros. Exclama gritos que salen del corazón dolido de un hombre piadoso que se lamenta por sus hijos espirituales. Los líderes judíos enseñaban que los cristianos debían circuncidarse primero, es decir, volverse al judaísmo para luego saltar al cristianismo, lo cual causaba gran confusión entre el pueblo cristiano. Y el apóstol Pablo dicta un tremendo mensaje en Gálatas 1:8. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Asimismo que todos los cristianos, tanto judíos como gentiles, eran justos delante de Dios, solo si permanecían subyugados a las leyes, regulaciones y ceremonias mosaicas. Gálatas 2, versos del 3 al 5. Aún Pablo estuvo al borde de perder su vida tras haber sido apedreado y dejado por muerto a manos de líderes judíos antagónicos que le siguieron desde Antioquía e Ícono hasta Listra. Dice Hechos 14, versos 19 al 20. Una persona espiritual es alguien que escuchó el Evangelio, lo creyó y recibió el Espíritu Santo prometido por fe. Pero ser espiritual no termina al recibir el Espíritu. Cuando llegamos a Gálatas 5, Pablo instruye a los creyentes a andar por el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así como Jesucristo es la
persona principal detrás de la obra justificadora, el Espíritu Santo es la persona principal en la obra de la santificación. Para un creyente debe ser tan importante la santificación como la salvación misma. En su definición más profunda y a la vez simple, la vida cristiana fiel es una vida que se vive bajo la dirección y por el poder del Espíritu Santo. Y ese es el tema en el libro a los Gálatas, de ser guiados por el Espíritu, lo cual se constituye en un mandato en la vida de todo creyente. Pues acá Pablo demuestra en repetidas ocasiones que la ley, la gracia, son incompatibles como medios de salvación y santificación. Una persona no puede acercarse a Dios por medio de guardar la ley, ni siquiera la ley de Moisés dada por Dios, en la cual estaba basado el antiguo pacto, puesto que ningún hombre puede obedecerla a perfección. Por eso Pablo dijo en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. No es más que cuando una persona se estrella de frente contra las demandas de la ley y las acusaciones de la conciencia, que reconoce su indefensión e impotencia y ve con claridad su necesidad de un Salvador, y es en este Salvador que viene la fe del creyente. Asimismo, manda vivir por el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todas las personas que son de Cristo por fe en Él y su obra perfecta de salvación han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y andan en el Espíritu. Evaluaremos esto con 3 pasajes. La primera en la carta a los Romanos, donde Pablo afirma que en el momento de nuestra justificación, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Entenderemos por medio de estos 3 versículos el mensaje de la cruz. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Las otras 2 están en Gálatas, uno antes y otra después de este texto del apóstol. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cerca al final de la epístola afirma que el mundo es crucificado en mí y yo en el mundo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En cada uno de estos 3 pasajes, crucificado es una forma vívida y dramática de decir muerto o ejecutado. Más adelante también habla de sembrar para el Espíritu y así segar para la vida eterna. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El cristiano solo tiene 2 campos en los cuales puede sembrar, el de su propia carne y el de su espíritu, como se ha establecido. La carne se refiere a la condición humana del creyente que no ha sido descontaminada y aguarda el día de la glorificación. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mientras llegue ese momento, puede producir toda clase de deseos egoístas y carnales, es que son contrarios a la voluntad y a los parámetros de Dios, y se expresan con todas las cosas que van desde la inmoralidad desfachatada
hasta la indiferencia displicente frente a las cosas del Señor. La carne es la residencia del pecado que todavía queda en la vida del creyente. Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La persona que siembre para su carne estará satisfaciendo sus deseos malignos en lugar de permitir que el Espíritu doblegue todas las pasiones y las venza. La palabra corrupción se traduce en el término griego patorá, que se refiere a degeneración, es decir, de ir de mal en peor. En ciertas ocasiones se aplica a los alimentos descompuestos que pasan de ser benéficos a dañinos. Las obras de la carne siempre corrompen y solo contribuyen al empeoramiento progresivo de una persona, a la corrupción final, la muerte externa, que es la paga del pecado, de acuerdo a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas instrucciones son guías poderosas para establecer una visión bíblica de la espiritualidad. Veamos en la práctica. A lo largo de esta carta de Gálatas, Pablo ha estado enfrentando a los judaizantes, así como aclarando el mensaje del Evangelio. Los judaizantes desean agradar en la carne y desean hacer circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Gálatas 6, versos 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo identifica a la persona espiritual como alguien que no encuentra su valor a través de la comparación con los demás. Sin embargo, nuestra espiritualidad nunca se basa en nuestros logros humanos ni en las acciones de otras personas. Nuestra espiritualidad descansa en el regalo del Espíritu Santo que se nos dio en la salvación, y se cultiva al caminar humildemente por el Espíritu, sembrar para el Espíritu y llevar el fruto del Espíritu para la gloria y honra de nuestro Dios. Acá el consejo de esta enseñanza: cuando una persona nace de nuevo, ésta recibe el Espíritu Santo, el cual sella al creyente para el día de la redención. Lo vemos Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Parte de la verdad, la que el Espíritu nos guía, es a tomar las cosas de Dios y aplicarlas en nuestra vida. Cuando se hace esta aplicación, el creyente entonces toma la decisión de permitir que el Espíritu Santo lo controle. La verdadera espiritualidad cristiana se basa en la medida en que el creyente nacido de nuevo permita al Espíritu Santo dirigir y controlar su vida de la manera que Dios ha dejado establecido en su palabra. La espiritualidad viene del interior de una persona, y en el caso de estar en el camino recto, en esa comunión con nuestro Dios, hará cambiar tu exterior de manera que se notará que hay un poderoso Dios que ha hecho morada en ti. Solo quiero terminar con este versículo en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo dice que los creyentes deben ser llenos del Espíritu Santo. La oración en este pasaje es continua y por lo tanto significa mantenerse llenos del Espíritu. El ser llenos del Espíritu es simplemente permitir que el Espíritu Santo nos controle en vez de entregarnos a los deseos de nuestra propia naturaleza carnal. En el pasaje anterior se hace esta comparación: cuando alguien es controlado por el vino, se embriaga y manifiesta ciertas características, tales como un hablar incoherente,
un caminar vacilante e imposibilidad para tomar decisiones, así como puedes decir cuando una persona está ebria por las características que exhibe. Así un creyente nacido de nuevo, que es controlado por el Espíritu Santo, también mostrará sus características. Encontramos estas características en Gálatas 5, versos 22 y 23, donde se les llama el fruto del Espíritu. Y estas solo pueden ser producidas por el Espíritu Santo, es decir, este carácter no se produce por esfuerzo propio. Esta es la verdadera espiritualidad cristiana producida por las obras del Espíritu en y a través del creyente. Ahora, mi hermano, te invito a que hagamos una oración para que estas palabras hagan rema en nuestra vida y podamos ser guiados por el Espíritu. Amantísimo y Padre Celestial, Señor, yo vengo delante de tu presencia como primer necesitados, acercándonos a usted como pequeños, Padre de la gloria, porque sabemos, Señor, que usted es un Dios de poder, un Dios de cambio, Señor, y que ha venido a nuestra vida para transformarla, poderoso Rey. Ahora pedimos, Señor, la guianza de su Santo Espíritu, Señor, para que usted nos guíe, Señor, en esa senda, Señor, en la cual hay vida, Señor, en la cual no hay disolución, en la cual usted alumbra nuestros pies, Señor, para seguir en esa línea que nos lleva hacia usted, Padre de la gloria. Reconocemos, Señor, que solos no podemos, Señor, pero con usted todo lo podemos, Señor. La gloria y la honra sean para usted, Señor. Hemos dado este lindo consejo, que separados de usted nada podemos hacer. Lo mismo, Padre de la gloria, sin la guianza de su Santo Espíritu, iremos, Señor, a una condenación eterna, Padre de la gloria. Ahora pedimos, Señor, que usted nos guíe, Señor, en todo y para todo, Señor. Gracias, buen Padre, Señor, en esta mañana, Señor, hemos pedido por este público oyente, Señor, para que podamos ser transformados y para que en aquel día final podamos todos estar cantando: Santo, Santo, Santo eres, Señor, Dios del universo. Gracias, buen Padre, Señor. Todo esto se lo hemos pedido en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Danos un like y síguenos en nuestra página de Facebook. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escríbenos a nuestro correo electrónico ministeriomonteolivar@gmail.com.